Uf, primer susto. Hace menos de 2 horas que he salido de Purmamarca. Bueno, pues esto es Purmamarca. A poco más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y en pocos kilómetros ya he superado los 4.000. También voy a dosificar un poco porque estoy a 4.000 metros, poca broma. Y aunque llevo bastante bien la altura, la verdad, también es cierto que los cambios bruscos a veces me afectan ligeramente. Muy arenoso este camino, no me lo esperaba así, la verdad. Bueno, he salido del primer tramo arenoso y os digo una cosa, no estoy nada fino para pilotar, o sea, estoy como de bajón. Así que no sé si es por eso, por el cambio de altura o simplemente por haber perdido el ritmo del viaje. Creo que la parada no me ha hecho bien, venía muy en ruta. Pero lo cierto es que voy un tanto empanado. Así que con cuidado y tranquilito. Esto está muy roto, ¿no? O sea, por aquí no pasa ni Blas. Y lo de ir empanado por un camino arenoso y por el que no pasa nadie... Pero aquí hace mucho que no pasa nadie, ¿no? No parece muy buena idea. Esto se ha puesto ahora rocoso, pero sigue siendo arenoso. Estamos aquí al lado de un río casi seco, pero no seco. He bajado a 3.800 y sigo con sensaciones raras. La verdad es que voy muy despacio. No me siento nada seguro. Entonces, cuando viene arena, pues te vuelvo a hacer la velocidad porque las sensaciones son sensaciones. Si tengo una sensación rara, pues hay que hacerle caso, ¿no? Ahí hay algo. Oh. Bien hecho. Está el camino algo peleón, pero no mucho. Pero el que está peleón soy yo. Estoy fuera de foco por completo. En fin. Qué paz, ¿eh? Ahí está el Moreno, el pueblo del Moreno. He parado a beber agua antes, no por el agua en sí, sino porque he aprovechado también para vaciar el depósito. Estoy raro, ¿eh? Igual es la altura, ¿no? Pero estoy raro, ¿no? No hay nadie, ¿eh? Solo, bueno, había una señora ahí con ganado. Este es el río, que está bastante seco. No hay nadie. Iglesia. Y este es el camino a la derecha. Hola. Hola. Vale, pues nada, próximo destino, Las Salinas. Cambiamos de camino. Aquí seguimos un camino muy ancho. Las Salinas están ahí, el Salar está ahí. Me incorporo a la ruta 79, que pasa junto a las Salinas Grandes de Jujuy, Pero no voy a entrar. que me lleva casi en línea recta a San Antonio de los Cobres. Seguimos. Son los primeros kilómetros en Argentina si obviamos la entrada por Jama del otro día. Y digo esto porque enfilo ahora hacia el sur, mirando ya hacia Tierra del Fuego y con el compromiso propio de no desviarme en exceso. Es decir, de intentar llegar este año al punto más sur del planeta transitable en moto, al menos por caminos. Bueno, camino rapidísimo. Voy a 100 km por hora porque no quiero ir más. Bueno, 110 ahora. Tiene arena, pero ripio, ¿no? Le llamáis a esto en Argentina. 115. Bueno, me voy animando un poco, ¿no? Por parece ser. Oh, está a 3.500 esto. Igual a la altura, sí. O eso, que estoy empanado de estar 2 días delante del ordenador. Curvote. Uf. Buah, chaval, vienes aquí un poco enajenado y te vas para allá, ¿eh? Porque aquí la moto frenar, lo que sí dice frenar no frena mucho. Tarda un rato en parar. Poco a poco se me va pasando la empanada mental de la mañana y entre caminos rápidos, ¡Serrucho! ¡Te odio! tramos de serrucho insoportable Camino ancho, cuando no hay serrucho le das al gas y algún que otro banco de arena. y cuando viene un banco de arena se te cierra el culete. Como este es. Parece que voy a llegar a San Antonio de los Cobres mucho antes de lo previsto. Buah, chavales, esto está rapidísimo. Voy a 120 por prudente, porque esto da para ir a 140. En cualquier caso, y aunque definitivamente es muy pronto,
Sanatorio de los Cobres. Decido parar y pasar aquí la noche para ver el pueblo y sobre todo para aclimatarme, porque los próximos días los voy a pasar a mucha altura, incluso quizá campe por encima de los 4000. Como hijo de la Puna, recibe madre puneña todo el amor de tus hijos y el calor de nuestra tierra. No tengo ni idea de lo que es, pero es la madre puneña. Probablemente la madre puneña se refiere a la Pachamama, a la tierra, tan presente en la cultura andina y a quien os recuerdo que hice una ofrenda hace unos días. Un poco por petición popular y otro poco por probar, aunque yo, como ya sabéis, no creo mucho en este tipo de cosas. O al menos de momento, porque cuando veáis lo que me está esperando más adelante, no sé, igual va a dar que pensar. Este pueblo se llama San Antonio de los Cobres, debe su nombre al cobre, que había aquí antes de que llegaran los españoles, ya se estaba explotando. San Antonio de los Cobres, como se puede deducir, debe su nombre a las minas de cobre, aunque no es el único mineral que se ha extraído históricamente en la zona. Lo que no sé si se seguirá explotando, no tiene pinta, la verdad, de ser pueblo minero. Tiene pinta de que lo fue y que ya no. En los alrededores del pueblo hay minas de oro, plata, plomo y litio. Algunas se dejaron de explotar y otras se siguen trabajando en la actualidad. Y es también famoso porque hay una estación de tren. Pero San Antonio de los Cobres es además famoso por ser el punto de partida del tren de las nubes. Un tren que cuando estuve aquí hace 20 años estaba cerrado por obras, ahora no sé si funciona, pero que es el tren de las nubes que sube a 4.200 metros. Y creo que hay un puente que no sé si voy a poder ver o no. Del tren y de la vía os hablaré mañana porque mi idea es visitar el viaducto de la Polvorilla. Bastante espectacular, que es una de las obras ferroviarias de las más importantes, no sé si de Argentina o de Sudamérica o algo así. Lugar mítico y emblemático que será parte de una de las rutas más espectaculares de los últimos tiempos. Y nada, la verdad es que no pensaba parar, pensaba cargar gasolina y seguir, pero como esta mañana me he liado tanto, no sé qué más, voy a averiguar qué más hay, a ver si hay alguna peculiaridad de este pueblo. Como buen ciudadano he entrado en la información turística y ya me he enterado. Cobre se dejó de extraer hace bastante tiempo y ahora hay minas al parecer de oro y litio alrededor, sobre todo litio creo. Y nada, viven como 8.000 y pico personas en el pueblito, viven de eso y del turismo un poco. Y luego ya me he enterado, el viaducto La Polvorilla se llama, está a 18 kilómetros, igual voy mañana, y es pues un icónico puente ferroviario de 224 metros de largo y 63 metros de altura, punto culminante del tren de las nubes, que sale mañana a las 12 y que por supuesto no voy a hacer. Y nada, hace muy bueno, pero en cuanto que el sol se meta por detrás va a hacer un frío increíble. Bueno, tenemos a Ducatán, que ha dormido junto a una Teneré, matrícula inglesa, Teneré 250, matrícula salteña, una Yamaha XT 125. Y ahí tenemos una Versys 300 de Buenos Aires, que no se pilotan solas, claro. Buenos días desde Los Cobres. A ver, juntémonos todos. Buenos días. Falta el inglés, pero los ingleses van aparte. Bueno, hemos cenado, hemos desayunado, hemos hablado y ahora por unanimidad han decidido que van a limpiar y engrasar mi cadena porque yo estoy en otras cosas. ¿No le echamos o tener algún protocolo? Yo no tengo ningún protocolo, el protocolo es el que queráis vosotros, No, entonces... yo le echo así nomás. ¿Usted le quiere echar alguna...? Le vamos a... Venidos todos de ver la grupeta. Así ya me puedo arriesgar más. 4 para una cadena, ¿eh? Poca broma. Nota que ni en Ducati te atienden así, ¿no? Anoche viendo un video de Charlie y hoy limpiando la cadena de Charlie. Las vueltas del guionista. Del guionista. La moto de nosotros por ahí renegamos para tirarle, para comunicarla. Este era mejor. Sacar un poco más, ¿no? Aunque tengo el cepillo, que me lo he olvidado, así en la habitación lo tengo. Yo por mí no, ¿eh? O sea, esto ha sido cosa de ellos. Yo le habría echado ahí un poco de ganas y ya. Bueno, good luck.
Este chico es inglés. ¡Chao, muchachos! ¡Buen viaje! Nos vemos en el camino. ¡Chao! Hemos tenido una noche y mañana motera ahí en el hotel. El inglés lleva 3 años viajando. Y estos muchachos son de por aquí. Bueno, Tren de las Nubes, estación por acá. Nada, 5 grados a las 10 de la mañana. Está haciendo ya menos 12, menos 13 por la noche, me acaban de confirmar. Entonces, acampar con el equipo que llevo ya se pone imposible. Ah, mira, esa es la estación del Tren de las Nubes. Sale a las 12, creo, sale dentro de un rato. Y sube a 4.200 metros. En fin, destino mínimo de hoy es un pueblo que se llama Tolar, donde he reservado gasolina. Antes de eso vamos a cruzar un desierto, el desierto del Diablo. Y a partir de ahí, en Tolar, la idea es subir a una mina abandonada y acampar, pero está a 4.000 y creo que no es muy buena idea, la verdad. La verdad es que son todo ideas, porque el plan, como siempre, es que no hay plan, y la última palabra la tiene el guionista. A ver, chaval, céntrate que acabas de empezar. O la Pachamama, quién sabe, porque ya os adelanto que uno de los dos Y hay arena. nos tiene una muy gorda esperando. Aquí se va el viaducto, vamos, ¿no? Yo creo que si voy a ir al viaducto y voy a dormir en Tolar, decidido. Se estaba pensando con el ciclocasco qué hacer. Voy a ir a ver el viaducto, son 15 kilómetros. Bueno, pues este caminibiri que es como extra, otra. Llega al famoso viaducto, que es una obra bastante importante de ingeniería ferroviaria. Y nada, hoy lo veo, os cuento alguna tontuna y seguimos. ¿Eso ahí qué es? Eso es una mina, ¿no? Mina Concordia. Prohibido cazar. Vale. Buah, chaval, que flipe, ¿no? Esta es la mina Concordia, que fue explotada por siglos y donde hay, o al menos había, plata, plomo y zinc. ¿Será una mina de azufre como la de arriba o qué será? Al parecer fue cerrada en 1983 definitivamente tras inundarse sus galerías y, por lo que parece, actualmente sigue vertiendo ácidos y contaminando el arroyo de la Concordia, afluente del río San Antonio. Propiedad privada Concordia. Y aquí hay un cementerio. Hola. No te me flipes mucho, que hay un game over ahí. Salió hoy, igual que ayer estaba raro, hoy he salido enajenadísimo. He dormido, bueno, bastante bien para ser 3.800, que yo a partir de estas alturas normalmente duermo regulero. O sea, duermo a ratos, pero he dormido medio bien. Y en fin. Aquí no sé, por ahí debe estar el viaducto. No sé exactamente si allá o allá, pero por aquí pasa la vía del tren. Efectivamente estamos a 4.200 metros y vamos a mandar a nuestro fiel escudero Claudrión a ver qué es eso del viaducto. Es que yo no sé si el viaducto está ahí detrás o allá detrás, pero bueno, sea como sea, Claudrión nos va a sacar de dudas. Bueno, pues allá vamos. Vamos a seguir la vía del tren hasta ver si nos encontramos con el famoso viaducto, ¿no? ¡Míralo! ¡Buah, chaval! ¡Qué impresionante!, ¿no? Me ha sorprendido, ¿eh? Increíble. Viaducto La Polvorilla. Son 224 metros de largo y 63 metros de altura. Es el punto culminante del recorrido del Tren de las Nubes, una de las obras de ingeniería más impresionantes del país. Y el Tren de las Nubes parte desde San Antonio de los Cobres y, bueno, pues pasa por aquí hasta por encima de los 4.200. Nosotros estamos 4.217 en este momento.
Bueno, vámonos, seguimos ruta, ¿no? El camino es buenísimo y rapidísimo. Ahí había un proyecto de una mina de litio, creo. Bueno, voy a ir por esta, por la 51, yo creo que como, no sé, 40 kilómetros así. Y ahí ya me desvío hacia el desierto del Diablo. Y después a Tolar. Arenita y serrucho, cuánto te odio, serrucho. Hola, disculpa, bien, ¿para Tolar es mejor por aquí o por la 51? Es lo mismo, Es igual, está en mejor estado. está mejor por acá. Es un poquito más largo. ¿Por acá? Sí, tenés como 40 kilómetros más. Ah, bueno, es un poquito El camino está más rápido. más rápido por acá. Y acá llegás a un pueblo. Sí, a- Salar de Pocitos o algo así. al pueblo de Pocitos. Exacto, Tenés que ir al pueblo de Pocitos. vale, No sigas el camino a la izquierda que te lleva al Salar del Hombre Muerto. ok. Acuérdate, Tiene mal nombre ese, sí. pueblo. Perfecto. Gracias, muy amables. Estaba pensando, gracias. Es que hay dos rutas y yo tenía marcado por allá, por la 51, pero bueno, más largo, mejor camino, más rápido. No sé, es que los malos caminos aquí no son divertidos. Si fueran malos caminos divertidos, pero el mal camino aquí significa serrucho, arena y no se disfruta, al revés, se padece. Así que hagamos caso. Uf, vaya agujero había ahí. Vaya caminibiri, más guapo, ¿no? Buah, chaval, cómo se va la moto de atrás. Está bastante espectacular esto, ¿eh? Entre pedrolones, 4.400 metros, agüita a la derecha. El camino está muy enajenable, pero me voy a cuidar un poco. ¿Y estos aquí viven aquí a 4.400 metros? ¿O es simplemente para ganado? Es para ganado, ¿no? ¿Qué decís? ¿Que el río está congelado o frío? ¿Qué decís? Quiero salir de dudas. Como un niño de 5 años, igual. Yo digo que está congelado. Pero vamos, congeladísimo. Está congeladísimo. Hola, bajamos. Sigo avanzando bastante rápido hacia Tolar Grande, pueblo en el que he reservado gasolina porque no hay estación de servicio como tal. Serrucho. Altiplano, otra vez, 4.200. Y porque a partir de ahí voy a hacer una ruta un tanto compleja. Nada, camino muy rápido, rapidísimo. A rato se pone un poco más feucho, pero a rato me voy a 100. Despacio, escuela. El niño que cruza puede ser tu hijo. No me digas eso, que me asusto. En fin. Desde Tolar la idea es subir primero hasta La Casualidad, Tolar Grande 86. La Casualidad 215. un pueblo minero abandonado a 4.200 metros y donde pensaba acampar. Que ahí es donde yo quería dormir hoy, en La Casualidad, pero es que es una locura, la verdad. Quedan 200 kilómetros, está a 4.000 metros. Para después intentar llegar a una antigua mina de azufre a 5.200 metros. Y esta noche ha hecho menos 13, a 3.800. Altura a la que nunca he estado y mucho menos en moto. Creo que va a ser que no. Bueno, mira, voy a parar porque me enajeno, me deshidrato y no me doy cuenta. ¿No os parece? Hay que beber. Voy rápido. Quedan 80 kilómetros, voy a llegar súper pronto. Pero tarde como para llegar a la mina y verla tranquilamente y grabarla, porque mola bastante. Es un pueblo abandonado. Me ha pasado Sebas. Entonces voy tarde como para llegar. Echar gasolina en Tolar. Subir a la mina, grabar la mina, no sé qué, y bajar. Porque la idea era quedarme en la mina, pero es que son 4.000 metros. Hay una iglesia, me puedo meter dentro de la iglesia. Igual puedo hacer fuego, pero me da igual, ¿sabes? Menos 15 grados, tienes que tener el fuego toda la noche, mi tienda es de verano. Hay una línea entre la aventura y la estupidez.
He de reconocer que a veces la he cruzado. Pero está viendo. Pues sí. O igual sí, porque soy muy tonto. Ahí está, el desierto del diablo. Tiene una pinta muy espectacular, ¿eh? Y ahora sí, después de muchos kilómetros enajenado, llego a uno de los paisajes más especiales de los últimos tiempos. El desierto del diablo, que debe su nombre a estos colores rojizos tan espectaculares. Paisaje, como veis, bastante especial. ¿Esto será sal? Ayer estuve pensando de haber seguido, pasa que luego ya me encontré con moteros y no sé qué, y ya al final decidí quedarme, pero la opción era seguir y acampar aquí. A 3.800, menos mal, porque ha hecho menos 13, ya lo he dicho 70 veces, pero tal cual, ¿no? En fin, uff, qué bonito, ¿no? Muy espectacular esto, la verdad. Muy único, ¿no? Estoy pensando en paisajes parecidos. Me resulta un poco parecido Utah, pero quizá no tanto, o sí, no sé, la verdad, no sé qué pensáis vosotros. Lo que sí es que un poco se parecen en los colores rojizos, aunque aquellas montañas de Utah eran mucho más bruscas que estas. Lo que sí comparten ambos paisajes, bajo mi punto de vista al menos, es que son muy especiales y diferentes a casi todo lo que he recorrido en estos años. Lugares de esos que te hacen sentir un privilegiado por poder estar aquí, solo y en mi propia moto. pero tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, hombre, Utah era más espectacular que esto porque era muchos kilómetros increíbles de montañas rojas enormes y tal. Mira ahí, qué bonito, ¿no? Sí, esto es muy especial, ¿eh? Muy diferente. Estos colores rojizos, esas rocas así como que parece que están labradas a mano. Tampoco hubiera sido tan fácil esconderse, ¿no? Porque algún capiribiri habrá, ¿no? Para esconderse. Ahí vamos. Mira, Vicuñas. Qué buen sitio para vivir, ¿no? Sí, esto es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pero bueno, también te digo una cosa. Igual vamos a darle un poco al gas, ¿no? ¡Wow! Esta es la parte más espectacular, ¿no? Vamos a darle al gas. Madre mía, vaya curva para venir flipado. ¡Wow! Desierto del diablo y las curvas del demonio. ¡Uf! ¡Oh, qué bonito! Pensé yo que había terminado y no. Uf, hay que tener un tacto en estas curvas. Guau, chavales, es increíble, ¿no? No para, ¿eh? Joder, chaval. ¡Qué barbaridad! Voy culeando todo el rato, no sé si se nota, pero... divertidísimo, pero estoy a punto de caer todo el rato, ¿eh? Guau, chaval, es que no termina nunca. ¡Qué bonito! 7 curvas, equipos pesados. Se complicó. Había un cartel que ponía 7 curvas. Por aquí, pues ya llevo 2. Y esta 3. ¡Oh! ¡Uf! Hostia, me ha pillado completamente desprevenido. ¡Uf! Son dificilísimas, ¿eh? Porque tienen todo, tienen pendiente, son cerradísimas y tienen arena, pero mucha. Entonces, Desierto del diablo.
Impresionante, ¿no? Vaya día más bueno de moto, ¿eh? Desde que entré en Chile y paré para que pasaran las lluvias, es que es homenaje tras homenaje. ¡Qué locura! De haber acampado, pues por aquí por el medio no, pero me podía haber metido por ahí triqui y haberme escondido. Pero vamos, insisto que voy a tener que recalcular en breve para comprar una tienda de campaña de invierno o algo, no sé. Pues seguimos, ¿no? No sé cuántas curvas llevábamos. No sé qué me está pasando hoy, pero la verdad es que voy enajenadísimo. Obviamente los caminos invitan a ello, y mi moto más. Es decir, Ducatán tiene 115 caballos y es un gusto darle al gas. Pero de lo que no soy consciente todavía es que este enajenamiento de hoy, unido a otras muchas cosas, van a llevarme a una liada que puede ser catastrófica. Os voy a dar una pista. El primer día de ruta por Chile se salió la cadena y se enganchó en el piñón, lo que me hizo estar dándole golpes hasta que se desenganchó. Vamos. ¡Uy, qué bonito! ¿Al fondo es el salar? Uy, cuidado que me voy. Luego estuve muchos kilómetros rodando con la tensión incorrecta hasta que cambié el ki de arrastre. Pero luego sucedió que por no haberlo tensado correctamente, se salió de nuevo y rompió el cárter. Hay que tener un tacto. Que por cierto, ahora va soldado. Polvo. Y ahora, mientras recorro enajenado el desierto del Diablo, y tras muchos kilómetros anteriores de serrucho en los que también he ido dándole al gas, como si no hubiera un mañana, está peligroso ahora. algo está a punto de romperse. Ha puesto como ripio o no sé cómo le llaman. Y aquí ya no puedo ir tan rápido porque la única manera de sobrevivir es acelerar. Pero si vas a 100 y aceleras... Y el problema no es solo lo que está a punto de romperse. Pues si todo funciona, perfecto, pero como no funcione... El problema realmente es dónde se va a romper. El golpe es a 100 y pico, así que relax. Conclusión, no os perdáis el próximo capítulo. ¡Hola! ¡Qué barbaridad!